Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados te acompañan tu camino, hoy y siempre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes de empezar, porque siempre me olvido yo, Carlos, mira la ropa de Perry Ellis, en el Shopping del Sol la vas a encontrar. Carlos vino muy elegante y muy formal, no sé qué pasa. Y yo me vine medio más deportivo, al contrario de la semana pasada. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Excelente, Enrique. Un saludo para vos y también para toda la audiencia. Edición del 29 de octubre de Sin Límites. Por supuesto, con temas muy interesantes que analizar, comunicados con la mejor compañía del país. Por supuesto, hablamos de Tigo, donde en Tigo el centro sos vos. El viernes hubo actualización en cuanto a este caso de sicariato en Asunción. Ustedes saben que robó la agenda informativa de la semana. Ya hay varias personas detenidas, una incautación de un arsenal de armas y también personas que, según la policía, estuvieron involucradas en este atentado que acabó con la vida de 2 personas en un barrio céntrico de la ciudad de Asunción. Será nuestro segundo tema de la noche, sí, porque bueno, lo que hay que analizar un poco es la fragilidad una vez más de todas las instituciones y del crimen organizado que está operando libremente en la capital. Es correcto. Solamente hay estos detenidos que decía Carlos y nosotros vamos a tratar de abordar el tema con más profundidad en el segundo bloque. También creo que hay que mencionar, Carlos, el tema de Cataluña. Es internacional, pero nos toca por España. Y una cosita breve que me parece que hay que decir sobre el tema. Ustedes saben que el jueves el Parlamento de Cataluña declaró la independencia catalana y esto motivó la reacción del gobierno de España, que el viernes aprobó la intervención de Cataluña en el artículo 155 de la Constitución española. La situación está fluida, está en crisis. Es una crisis gravísima, la más grave en la historia de la transición de España a la democracia y ciertamente la más grave desde el estallido de la guerra civil en el año 1936, estimados amigos. De hecho, muchos analistas están sosteniendo que la situación es muy parecida a la que había en España en 1934. Así que es un tema que también nos va... No tenemos panel sobre ese tema, pero hay que mencionarlo porque está acaparando la agenda informativa del mundo, Carlos. Efectivamente. Bueno, y ya para empezar con nuestro primer tema de la noche, podríamos mencionar que otra situación bastante comentada en la sociedad fue esta condena que recibió Rubén Figueredo, presidente de la Fundación Itán Ramada, que fue condenado a 2 años de prisión por no contar con licencia ambiental para acopiar pilas de manera transitoria. Como te decía, un tema bastante comentado en la semana pasada también, y lo que quisimos es armar un panel para entender qué fue lo que ocurrió. Algunos dicen una pena muy extrema cuando en realidad no contaba el señor con una licencia ambiental. Después hay también algunas situaciones que entran a relucir en esto, Enrique, porque ni la Municipalidad de Asunción ni la Secretaría del Ambiente cuentan con un protocolo para el depósito final de estos residuos tóxicos. Sí, señor. Así que, bueno, vamos a presentarle a los invitados de la noche. Empezamos directamente con nuestra mesa, vamos a llamarle, de los denunciantes. El fiscal Jalil Rashid. ¿Qué tal, Jalil? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Enrique. ¿Verdad que sí? Gracias a vos por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos un pequeño protocolo, así lo único que te pido que seas breve porque no tenemos mucho tiempo. ¿Vos por qué sos fiscal de esta causa? Yo tuve intervención en este juicio oral, en esta causa en particular, como consecuencia de mi traslado a la Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente. Fue realmente la fiscal Sara Torres la que llevó, creo yo, en forma excelente la etapa investigativa, la audiencia preliminar, elevó a juicio oral y bueno, por cuestiones de política del Ministerio Público se dan los traslados comunes, ¿verdad? Que es normal. Entonces a ella se le traslada a otra unidad y yo ingreso a esa unidad, pero ya me encuentro para el juicio oral. Sí. Y también está con nosotros Jorge Coronel. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Jorge, ¿cuál es tu papel en esta historia? Bueno, en realidad quiero aclarar que nosotros no somos denunciantes. Yo integro la Comisión Vecinal Río Paraguay y a la vez soy asesor jurídico de dicha comisión. A nosotros
nos han invitado porque evidentemente estamos haciendo trabajos desde hace un buen tiempo en la zona relacionados con seguridad, limpieza y medio ambiente. Y en ese contexto, este tema para nosotros es sumamente preocupante y queremos sentar postura respecto a la situación. Perfecto. Carlos. Sí, y por el otro lado tenemos también a dos representantes legales del señor Rubén Figueredo, como les decía, presidente de la Fundación Itán Ramada. Una transgresión administrativa que la Fiscalía convierte en delito penal para castigar a este ambientalista que estaba almacenando toda esta cantidad de pilas. Estaba viendo que son 380 tambores de pilas que pesan 149 toneladas. Vamos a saludar a la abogada Rosa Baqueta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a vos, Carlos. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a los demás panelistas. Y buenas noches a toda la audiencia. Formás parte de la defensa del señor Por Figueredo. supuesto, sí, señor. Correcto. Y también nos acompaña Karina Ramírez. ¿Cómo estás, Karina? Buenas Así noches. es. Buenas noches a todos. Gracias, Karina. Abogada también. Abogada también, sí, Entonces junto con están- la doctora Rosa. Correcto. Bueno, no sé por dónde empezamos, Yo ¿verdad? empiezo por lo siguiente, si ustedes me permiten un segundito. Rosa, una pregunta de principio que yo quiero plantearte es la siguiente. ¿Estamos o no todos los paraguayos obligados a cumplir la ley? Sí, señor. Y precisamente ese es el argumento por el cual yo tomé este caso. Porque estamos obligados a cumplir la ley y en este caso la ley que dicta cómo se va a tratar este tipo de residuos, pilas y baterías de uso doméstico, salió ahora, el 18 de septiembre del 2017. Ayer la SEAN estaba aclarando que tiene 180 días para reglamentar y para que se ponga en práctica. O sea, estamos hablando justamente por qué yo te digo que esta es una sentencia absolutamente injusta, absolutamente ilegal, porque convierten, muy bien lo decía Carlos, están convirtiendo una falta administrativa. ¿De qué tenor? Porque realmente él estaba de la mano. Yo tengo los convenios con la municipalidad y con la SEAN. Tengo las notas de urgimiento a cada ministro pidiéndole la normativa para tener los términos de referencia para ver cómo tratar esos desechos. Todo eso está en el expediente, pero el tribunal no analizó esas pruebas. Una preguntita para darte pie Por para... eso es gravísimo que se le No, lleve por el lado a ver, penal. Rosa, en el Código Penal paraguayo, Sí. que está vigente desde hace mucho antes de esta Sí. ley específica, la acumulación de residuos tóxicos está tipificada. ¿En qué artículo? Y no sabría decirte. Artículo 200. 200, La acusación, procesamiento ilícito la de acusación desechos. de la Fiscalía viene por el artículo 200, inciso Código Penal. 1 y 2 Sí. del Código Penal. Sí, entonces, ¿Y qué dice el artículo 200? Te puedo leer. Procesamiento ilícito de desechos. Sí. El que tratara, almacenara, arrojara, evacuara o de otra forma echara desechos fuera de las instalaciones previstas para ellos o apartándose considerablemente de los tratamientos prescriptos o autorizados por disposiciones legales administrativas será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. Perfecto. Yo quiero analizar solamente dos incisos ahí. El primer inciso que te dice apartándose de los lugares dispuestos para ellos, Sí. poniendo en un lugar diferente. ¿Dónde es el lugar? No hay ese lugar dispuesto ni por el municipio de Asunción, ni por el municipio de Lambaré, ni por ninguno de los 258 municipios de nuestro país. Tengo entendido que solo hay un lugar en el Chaco, la empresa es esta que salió a hablar también. Una cooperativa. Una cooperativa. Una cooperativa, Sí. que Es la ahora única. tiene. Que ahora tiene. Es la única, ¿verdad? ¿Qué resulta? El segundo inciso dice apartándose de la normativa legal o administrativa. La normativa salió ahora, hace un mes. No, espera, Entonces vos, no Rosa, están reunidos ambos requisitos. antes de pasar a la otra mesa, Sí. con la pregunta que Carlos tenga, yo tengo que preguntarte una cosa, perdóname. Pero es que te estoy contestando tu No, pregunta. yo sé que me estás contestando mi porque pregunta. Te Yo, estoy entonces desglosando te lo que agrego dice otra el artículo pregunta. 200. No, correcto. Ahora, en ese artículo 200 que acaba de leer Carlos, se señala en el primer párrafo, si me puede, Carlos, permitime un minutito. Sí. A ver, acá tenemos. El que arrojara. El que arrojara, almacenara, evacuara o de otra forma echara desechos fuera de las instalaciones Bueno. previstas. Fuera de las instalaciones previstas. Yo quiero que Y vos no me hay- digas, por favor, aquí delante de cámaras, Sí. si la vereda es una instalación prevista, La vía pública, en la realidad. vía pública. Porque eso estaba en la calle. estaba en la calle. La vereda es la vía, es el lugar correcto Correcto. para acumular un desecho tóxico. Ahora. Te termino la idea nomás.
o a- En tanto Que toneladas ponga de- en la vereda de tu casa. Eso yo prefería. Yo que tiraría lleve a la todo vereda de en la tu vereda casa. del municipio Porque para está que en la se vereda de la ocupe. casa de mi mamá. No. Entonces lleva a la ¿Por vereda qué de no tu casa. llevamos toda la vereda del municipio? No, y vamos a llevar a la vereda de tu casa. No, a a ver la si te vereda gusta. del municipio, porque el municipio, yo no soy la responsable, yo soy simplemente contribuyente como vos, como cualquiera. Vamos a llevar a la vereda del responsable, el que tiene la función legal. ¿Sabes desde cuándo tiene la función legal? Desde que salió la ley de 2009, la ley de residuos urbanos. Así es. 2010, Ley Orgánica Municipal, inciso 12. Ellos son la ley que salió hace un mes, la de gestión integral de residuos, residuos. de pilas y baterías. Nuevamente en el artículo 10 le compromete al municipio. Entonces, ¿quién es el responsable? Es el municipio. ¿Y quién no le habilitaba? Acá tengo los convenios. Acá tengo los convenios. Ese convenio, la municipalidad se comprometió. La fundación cumplió. La municipalidad no cumplió. ¿Cómo le vamos a culpar al individuo cuando la culpable es el municipio? Ahora, de hecho, hay una campaña para llevar todas estas toneladas, estos A las barriles, autoridades de aplicación. a la SEAM, ¿verdad? Sí, Porque que en es autoridad de realidad aplicación. es una ausencia estatal, ¿verdad? Yo no estoy justificando el hecho, lo que digo es que una vez más aquí hay una falla del Estado que no genera políticas públicas para dar respuesta a este tipo de situaciones, ¿verdad? Para empezar por ahí, ¿verdad? Porque hay demasiadas cosas que desglosar. Jalil, ¿cuál es tu respuesta a esta apreciación del artículo 200 y la responsabilidad municipal? Bueno, Enrique, evidentemente la defensa va a hacer una interpretación del tipo penal de acuerdo a la que le conviene. conveniencia de la defensa, ¿verdad? Y de acuerdo al planteamiento suyo en el juicio oral, ¿verdad? Pero sí hay un error, hay errores conceptuales, Enrique. No estamos hablando de leyes administrativas, como se dijo, una transgresión administrativa, porque acá hay un tipo penal en virtud del cual se le condena a esta persona, ¿verdad? No solamente el Código Penal, sino también la Ley 716/96 de delitos contra el medio ambiente. Sí. ¿Y qué es lo que dice el tipo penal? El tipo penal dice el que violara las normas, o sea, tanto administrativas como Citamos la legales. ley que dijiste, pero 716. 716/96 de delitos contra el medio ambiente. Puntualmente el artículo 5º, Enrique, Sí. inciso E, referente a las medidas de mitigación. ¿Qué es lo que pasó acá, Enrique? El tipo penal habla de una persona rápidamente, ¿verdad?, que almacena desechos de cualquier forma. En la investigación, ¿qué ocurrió? Se demostró la existencia de esos desechos. Se demostró que esos desechos, porque no cualquier desecho hace que el hecho en sí se constituya ya en un hecho punible. Tiene que ser un desecho que tenga la entidad suficiente. o sea, que sea tóxico. Claro, que sea tóxico o como mínimo, como dice la propia el tipo penal, infecto contagioso. Se demostró que era químico, tóxico, se demostró que era infecto contagioso, se demostró que las transgresiones se apartó considerablemente las leyes administrativas, de todo tipo de normas. Se demostró que estaban almacenados en lugares que no eran los debidos. Y no te digo yo un lugar, una planta industrial o algo así. Nosotros, o sea, en la investigación, esos desechos se llevaron y se depositaron en una planta de procesamiento, o sea, de una planta industrial, en Villa Ayes, ¿verdad? Se dejó bajo techo, fuera, alejado de un cauce hídrico, sin ningún tipo de transgresión a ningún ordenamiento vigente. O sea, ese es el tipo de almacenamiento como mínimo que se debe hacer. No en la vía pública, a la intemperie, desechos patológicos, porque la gente acá se olvida de los desechos patológicos. ¿Qué incluye eso? Jeringas usadas, remedios vencidos, todo eso con posibilidad de causar enfermedades infectocontagiosas. No porque lo diga Jalil Rachid, porque el propio Ministerio de Salud Pública lo dice así, lo Claro, dijo así. doctor, pero la condena no es sobre eso, los desechos, el tema de las basuras patológicas. Versa sobre eso porque hay también. Porque Es sobre las baterías y sobre sobre las la pilas. batería. Carlos, tener Sí. 58.000 kilos entre pilas y un montón de cosas más, era fluorescente, y 428
kilos de desechos patológicos. O sea, eso también incluye Claro, la lo que él no investigación. cuenta de dónde Que hay- venía y cómo claro. quedó probado en el expediente. Claro. Y que hay O una sea, denuncia por que parte de la hay una fundación. denuncia No, adherida al mira, expediente. ¿qué es lo que dice en nuestras declaraciones testimoniales que se desarrollaron en el juicio oral? Sí. Al ser consultado, o sea, la directora de DIGESA, Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Salud Pública, ella nos responde y nos dice, porque yo le pregunto, ¿qué es lo que se hace en estos casos? La obligación acá a la persona es haber comunicado al Ministerio de Salud Pública. Correcto. Porque nosotros sí tenemos la manera de procesar esto. No acumulado en un tambor en donde varios de los tambores que está probado en la investigación estaban rotos, estaban destapados, botellas ya expuestas a la intemperie. El cauce hídrico, y vos conocés, Enrique, que está ahí cerca, A 10 está ahí cerquita. O sea, No, a 10 metros, o sea, hay una inundación y esto agarra. Claro, ahora yo quiero ir a una imagen, no sé si me pueden ayudar ahí de controles, que me llamó muchísimo y poderosamente la atención. Hay un cartel donde dice deposite aquí sus pilas. Resulta que ese cartel tiene el logo de la Fiscalía. Sí, Increíble, pero porque cierto. es la que le daba el apoyo. Porque es la que le daba el financiamiento Sí, para la está. compra de tambores donde se depositaban las pilas. Y yo pregunto, ahí está, tenemos la imagen que muestra la doctora Baqueta. Pregunto, ¿desconocimiento de la ley y del Código Penal por el propio Ministerio Público que colaboró monetariamente con No, esta campaña? Ahí per- está, cuide el agua, Perdón. Ahí deposite está aquí la sus foto. kilas. Yo pregunto, Ah. ahí está el logo del Ministerio Público, Y puede yo- ser que esté equivocado, yo te pero me contesto. parece que ese es. Yo te contesto. Sobre el punto nomás, después ustedes tienen más datos seguramente, Rosa. ¿El señor Figueredo hacía o no hacía denuncias en la fiscalía para cobrar las comisiones? No, no era para cobrar comisiones. Sí. El señor Figueredo es una persona dedicada al tema ambiental. Su fundación es una fundación ambientalista declarada, con 15 años de campaña. Resulta ser que, te voy a contestar, Enrique. Vos me preguntaste y déjame que te Sí, conteste. claro. Esta denuncia de medicamentos, de todos los residuos patológicos, vencidos, los remedios vencidos, las jeringas, todo eso se probó en el expediente con un video que estaba flotando en el río Paraguay y hay una denuncia, la causa 146, que el Ministerio Público, no sé por qué, no imputó, no acusó, ni investigó, y resulta ser que se basan en eso mismo que él denunció para ir a caerle Yo te bajo la pregunto, supuesta Rosa, flagrancia. ¿Y de qué flagrancia hablamos No, cuando ellos mismos le no, estaban dando el es- apoyo? es Ese que cambio el de criterio es cartelito- gravísimo. El cartelito que está figurando en el que estamos mostrando acá, ese que estamos viendo ahí. La pregunta que yo te hice es la siguiente. ¿Esto sabe qué son? Eh. Son 3.000 calendarios que declaró el fiscal Blas ¿Por qué Imas, que su por unidad qué? ambiental hizo Contestame una imprimir. preguntita nomás, porque yo lo que quiero mostrar acá, mi querida Rosa, y con toda apertura te digo, yo lo que quiero mostrar acá es que hay un tigre encerrado. ¿Sí? Espera, 80% de las denuncias del señor Figueredo para cobrar las comisiones entran en una sola unidad fiscal, ¿es correcto? O sea, que yo creo ¿Es que correcto eso, por o no? ejemplo, no tengo idea. Yo anoche escuché que el señor Rachid decía eso. Pasa que cuando vos vas a acusar así tan libremente, No. mediáticamente, No. porque eso no se habló nunca Te en estoy el juicio, te preguntando, cuento. yo te estoy Yo no tengo por qué saber, es más, me encantaría y seguramente lo vamos Que se a tener que presente, ¿verdad? La dilucidar prueba. en otra instancia, ¿verdad? Ajá. Claro. Porque realmente eso no se habló y yo no tengo No, conocimiento porque de si eso. a mí me dan todas las comisiones una denuncia, yo pongo No, pero 3 carteles eso en la fiscalía es muy también. fácil para ponerle a la población en contra, porque si vos decís, toda la gente le acompaña a este tipo, porque en realidad no hay esto que se está pidiendo y todos queremos, bueno, tiramos datos que hay que ver qué fuentes tienen, porque en realidad a mí me suena más a que se quiere desacreditar Yo a creo una que persona. a mí me suena más que ustedes trabajaron muy bien con los diarios para presentarle a Rubén como un héroe. Y no, te diré que no, en eso estás equivocado. Yo solamente me centré en el expediente en sí. No necesitamos. Rubén Figueredo es un señor que trabajó a nivel nacional con la gente, con todos los medios de prensa. Esto era campaña pública. ¿Es verdad que hubo en el proceso declaraciones de Blas Imas y de José Luis Así mismo, Casaxia? y ellos contaron todo el apoyo que daban, y es más, la doctora Elsa García le preguntó en qué concepto le daban el apoyo y explicó el doctor José Luis Casaxia y el doctor Blas Imas
explicaron en qué concepto y cómo eso queda todo registrado José Luis en cada Casaxia, juicio. perdón, José Luis Casaxia me suena, perdón. Sí. ¿El señor está procesado? Yo no sé, yo no puedo saber. Él era un testigo Ah. porque... ¿El señor Casaxia no está procesado por corrupto? Creo que no, que yo sepa no sé. Eso ya es yo no sé, no tengo No, idea. Viste que en Estados En Unidos en el real- tribunal vos tenés que tener un testigo que tenga credibilidad, pues. Entonces si vos me decís, Mira. va a venir Bueno, Al pero hablamos Capone. de Paraguay. No, pero Pero va a venir yo Al te voy a decir Capone a una cosa. declarar, entonces Él viene Al es Capone a fiscal declarar. del ambiente. Fiscal del ambiente. Él era uno de los fiscales que le daba Exacto. el apoyo. Exacto, Eso, 80% y de las él- denuncias y de él impunidad explicó, fiscal. él explicó en juicio cómo todas las denuncias que tenían multas, eso quedó registrado en cada uno en su expediente. Esto no es que lo hace él por antojo. Lo grave es cuando queremos hablar de personas que están ausentes. Yo creo que es de gente que se respeta a sí mismo hablar. Si vamos a hablar de José Luis Casaxia, invitémosle y que él explique. Yo no tengo por qué saber. No más vale. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa de la noche. A la vuelta van a hablar también los demás invitados que están compartiendo con nosotros la mesa. Así que quédense del otro lado. En un ratito regresamos. Acá tenemos la ley 716 que lo- Seguimos aquí en Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní. No te olvides que vamos hasta las 23 y nuestro segundo tema de la noche también va a estar muy interesante, así que te invitamos a que sigas en sintonía. Nuestro primer tema de la noche tiene que ver con esta condena que recibe el señor Figueredo por la acumulación de estas pilas y baterías sin licencia ambiental y en la vía pública. Así que vamos a continuar hablando con los invitados. Sí, señor. Jorge, ahora yo quiero entender un poco cuáles datos tienen ustedes en la comisión vecinal acerca de esto que estamos discutiendo con Rosa, para entender un poquito ya fuera de la gestión del Ministerio Público, qué es Sí. lo que ven los vecinos. Perfecto. Bueno, en realidad yo creo de que el tema se está tocando en gran medida en la cuestión técnica de si fue o no un hecho punible y si se tipificó o no el hecho. A nosotros lo que nos preocupa y gravemente es el nivel de exposición que hemos tenido todos los vecinos con esta arbitrariedad en donde no se han respetado nuestros derechos. En ese lugar, estas son las imágenes de cómo estaba el lugar Vamos a captar estas imágenes. cuando Sí. se realizó la intervención. Sí. Esta es la imagen, o sea, tubos fluorescentes, pilas prácticamente derramadas tanto en el suelo como en diferentes espacios en el lugar, medicamentos vencidos, jeringas, desechos patológicos. Para nosotros esto es gravísimo. Para nosotros esto no resulta simplemente una contravención administrativa. Esto es gravísimo. Esto es un desastre ambiental. Esto está al lado del cauce del río. Esa es la gravedad. Ese lugar, supongamos que ese señor hubiera tenido buenas intenciones. Ese lugar no puede almacenar la cantidad de desechos tóxicos que almacenó. La forma de almacenar es esta. Prácticamente en un lugar Para ahí, con para ahí, galpón, Ahí va la cámara. Eso. no a cielo abierto. Esa es la ¿sí? forma correcta. Esta de es la almacenar. forma correcta de almacenar. De ninguna manera, estos lugares están prácticamente muy lejos del cauce hídrico. Esos son ejemplos paraguayos, Estos son ejemplos de otros lugares De- cercanos. pero de aquí de Paraguay. Santiago, Ah. de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Ah. O sea, de ninguna manera eso se podría haber almacenado de la forma en que se almacenó en ese lugar. A nosotros también nos genera una gran preocupación de que el tema, de que se diga livianamente de que el señor solamente no contaba con una licencia ambiental. Pero
yo creo que para empezar a realizar este tipo de trabajo, lo primero que uno tiene que tener es la licencia ambiental. O sea, tiene que partir de la licencia ambiental. Tal cual. Yo me pregunto, un médico, si no tiene matrícula profesional, ¿puede una persona, no un médico, puede operar si no tiene matrícula profesional? Y ahí viene otra pregunta también. ¿Qué hizo SEAM todos estos años? Por supuesto, aquí la responsabilidad tiene que ser investigada en todos los órdenes. Nosotros no estamos indicando de que debe concluir ahí la investigación, porque somos nosotros los afectados. Yo vengo en carácter de padre de familia, tengo 4 hijos que viven en el lugar. Sí. Soy representante de una comisión vecinal que tiene la misma preocupación que tenemos nosotros. Nosotros hemos presentado también notas al municipio, a los organismos administrativos pertinentes para que saquen eso de ahí. Claro. Lo que Ahora, lo que hemos Sí. tenido, una cosa que yo quiero dejar bien en claro, porque yo vivo en el lugar. Yo he pasado por este lugar durante 10 años, todos los días de mañana y de tarde. Y en ese lugar, que en teoría es un lugar de depósito transitorio de desechos tóxicos, yo nunca he visto un trabajo, un solo trabajo que se haya hecho con un protocolo correcto. Y de esto les soy absolutamente sincero, ustedes pueden hablar con cualquier vecino, a mí no me van a contar la historia, yo sé porque lo yo he viví en primera vivido persona. diariamente eso. Claro. Y he visto cómo se derramaba ese material altamente tóxico en la tierra. Ahora, no, me llama nomás la atención, ¿verdad? Y quería preguntarles también, atendiendo la responsabilidad estatal, ¿SEAM tenía convenio firmado con esta fundación? Tenía Sí, convenio el firmado. punto, Carlos. Sí. La SEAN tenía firmado convenios con el acusado, con el hoy condenado, el municipio también. Pero vos te fijas en todos sus convenios, Sí. te das cuenta de que habla de un proceso de concienciación. En ningún momento se habla de tratamiento O almacenamiento. Bueno, pero es más, se te deduce digo, lógicamente que... no, te digo algo. se estaba- La propia gente de la SEAN que declaró en el juicio oral quedó sorprendida el día que hizo el procedimiento porque dijeron, el que se fue a declarar, el fiscalizador que se fue a declarar dijo, nunca en mi vida vimos algo así. No, perdón. Yo no Falso. le Acá quiero hay cargar una la... resolución no. que dice otra cosa. No, pero no le quiero cargar la responsabilidad al fiscal porque como él bien explicaba, ¿verdad? Hasta dónde llega su trabajo. Pero la SEAM no puede decir que no vio esta acumulación de pilas y baterías. Si como estaba contando el vecino, era una realidad de hace 10 años. Entonces, que la SEAM venga así, nosotros nos enteramos ahora que había una acumulación de no sé cuántos barriles, Karina, 380. Karina, para mí la cuestión es la siguiente. A ver, ¿ustedes tienen ahí en algún acuerdo firmado por Figueredo con la Fiscalía? O con la Fiscalía o con la SEAM o SEAN quien y con el fuera. municipio. Y con la municipalidad. Con la de Asunción. municipalidad, algo que indique obras Sí. de procesamiento. Me gustaría que nos lean. Porque te quiero poner el antecedente, nomás y me contestás, ¿sí? Sí, te leo. Dice la Junta Municipal. El 2 de octubre de 2014, la Municipalidad de Asunción fue compelida por la Fiscalía para sacar esto aquí ya por problemas Con lo de cual- desajuste. Con lo cual se demostró que la función legal es del municipio. No, Ellos no le intimaron no, a Figueredo, le- le intimaron al Y municipio. el municipio retiró Porque es en el la lado de función Asunción. legal del municipio. No, Rosa, pero espera. El municipio de Asunción retiró todo lo que está de su lado no. Yo también soy vecino. O sea, nadie me está contando. Entiendo. ¿Entendés? La municipalidad O sea, de Lambaré no retiró bueno, espera, alegando ahí falta de voy, rubro. mi querida Rosa y Karina, porque, o sea, para intercambiarla. Entonces, Asunción, el 14 de octubre, el 7 de octubre de 2014, retira en la parte de Asunción, porque la Así calle es. Que le corresponde. Paseo del Yacht Club es la frontera, Sí. ¿verdad? El lado del río es Asunción, el otro lado es Lambaré. El corrupto de Roberto Cárdenas, señor Cartes, es el que mantiene en Totalmente de su acuerdo. lado de la vereda todo este asunto. Alegando falta de rubro. Karina, tú, o sea, ¿qué me puedes decir sobre eso? Primero léenos un poquito qué dice el... Te leo. Dice la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, reunida en Consejo, resuelve. Artículo 1. Declarar de interés municipal el proyecto de recolección, reciclaje selectivo y disposición de pilas y elementos contaminantes de uso doméstico, presentado por la Fundación y tan enramada por reunir los requisitos
contenidos en la resolución que reglamenta la aludida declaración. ¿Qué fecha? 2005. Pues yo te estoy hablando de 2014. Pero te voy a mostrar. O sea, la Junta Municipal puede cometer cualquier arbitrariedad, así como la mayoría Bueno, votó pero por la si No enmienda. debería. Pero la No mayoría debería. del Senado paraguayo votó también por la enmienda, Bueno, ¿verdad? pero ahí pues está. No debería. Claro, Y, entonces, al todo lo que se individuo. todo lo que se decide con una total impunidad. Claro, lo que yo estoy mostrando es que esto es todo un esquema de corrupción. Correcto. pero hay que ir por ¿dónde todo. Están Ah. ¿Dónde Claro, hay que están ir las por todo. instituciones? Acá Intervení nomás, Jorge, tenemos no te una hagas nota, hablando de la SEAM. Con ese criterio, Enrique, el día de mañana yo como fiscal voy a tener un juicio oral, no voy a estar de acuerdo con el fallo y me voy a hacer justicia por mano propia. No, o no, sea, no, espera no. un gatito. No. ¿Sabes qué? Yo escuché atentamente cuando el fiscal Rachid decía lo siguiente, que el criterio del Ministerio Público es la rotación. Y vos sabés que me llamó la atención porque justamente el tema ambiental Yo le es dije una rotación. especialidad y es muy grave cuando se quiere tocar y imponer la sanción penal sin tener en cuenta la actividad reglada, como es esto, la función de recolección de basura, la función de disposición final de estos residuos. Con ese criterio, yo, si hay un boquete en mi pavimento, enfrente a mi casa, voy a ser culpable yo y no el municipio. Sabemos que es su función reglada hacer la pavimentación y yo pago una tasa Ahora- para que se haga mantenimiento. Asimismo, pago una tasa para que se haga recolección y disposición final. Entonces, si no se hizo, ¿quién es el culpable? ¿Es el municipio o es el contribuyente? Ah, El que disculpa. acumula también es el culpable. Sí, pero te digo, acá está la nota. Mira, Acá acá hay está una la nota de situación. septiembre. Permitime, Rosa, un 2010. Acá hay una situación que se está soslayando, ¿verdad? En el 2009, el señor Figueredo denunciaba ante el fiscal José Luis Casaxia una situación idéntica a esta. Aquí está el El recorte periodístico. ¿Me permitís? recorte ¿Puedes periodístico mostrarle a la cámara? Acá, en donde ahí. él estaba denunciando lo mismo que ha hecho posteriormente. Ahí está. Dice, concretamente, estamos hablando de casi 10 toneladas de pilas acumuladas que pueden ocasionar daños irreparables contaminando el cauce hídrico. Es una denuncia presentada por el señor Figueredo ante la unidad fiscal de Casaxia. José Luis Casaxia. Y alegaba él que se estaba incumpliendo el artículo 20 de la ley 1160 del 97 con el procesamiento ilícito de desechos tóxicos. O sea, él estaba asumiendo con esta denuncia que lo que hizo posteriormente es un ilícito. Bueno, pero no solo eso. ¿En qué unidad fiscal presentó esa denuncia? Enrique, No. mira, no, es que yo voy... pero te digo algo concreto, Enrique. Después de este juicio oral, yo me aboqué a una, vamos a decir, investigación de mi propia unidad fiscal que actualmente es donde estoy, ¿verdad? Y es cierto, o sea, vos tenés como mínimo 40 denuncias que misteriosamente todas son del mismo denunciante y caen en la misma fiscalía con el mismo fiscal. Coincidentemente, todas tienen o una suspensión condicional de proceso, salida alternativa al proceso, o un criterio de oportunidad, en donde en todas esas causas el propio denunciante es favorecido con donaciones, ¿verdad? Habría que y ver, te digo, no habría que ver si es que la unidad del doctor Merlo, la unidad de la doctora María Bernarda Álvarez, que estaban en la misma época, también no tenían estas denuncias. 80% Porque, de lo de Casaxia. No, es que él dice que él solamente investigó en su unidad. No, el Entonces, historial de denuncias real- del señor Figueredo. Realmente Del lo que señor pasa es que Figueredo. yo creo que eso es una, Acá esa es una mira, cuestión interna. no es una cuestión interna, Pero no es una cuestión discúlpame, interna, doctora, doctor, ¿sabe yo creo por que vos qué? tenés ya un encono personal con el doctor Casaxia No, y me no, gustaría tiene que que lo ver. arreglen Pero en acá, otra no, espera, instancia. Rosa, no, Porque perdón. acá estamos O sea, hablando del vos ya tema estás igual que Rubén Carter, vos ya Figueredo. estás igual que Carter. El que le critica tiene un encono No, personal con él. estamos hablando de No, Rubén el Figueredo, tipo tiene del caso de cuentas con la Rubén Figueredo. justicia. No es una cuestión de Mira, encono Enrique, personal. Yo no tengo, o Esta sea, es una yo no cuestión, puedo tener para mí una conocimiento cuestión de eso. institucional. Para mí una cuestión ¿Por qué no institucional. le llamás al doctor Casaxia No, es que y no, que es que venga no viene él a al caso contar? hablar del doctor Casaxia. El doctor Casaxia pudo haber tenido toda la buena voluntad del mundo de darle, como le dio, 100 millones de guaraníes. Sí. Ahora, el destino de esa plata es lo que yo cuestiono. O Cuando vos decís 100, el destino de esa plata, miran por la foto que están Sí, pasando acá. está ¿Cuánto bien. habrán costado estos no sé cuántos toneles? Sí, y acá está. 380 Enrique, toneles. 30 ¿Cuánto mil habrán dólares. costado? Acá hay un cheque de 30 mil dólares de una resolución judicial. ¿Qué dice una resolución judicial
que esos 30.000 dólares tienen que ir destinados para la adquisición de un inmueble y la construcción de un depósito. Eso fue en el 2012 ya, ¿verdad? Estamos en el 2017 y ¿qué pasó? No hay ni predio y no hay depósito. Eso, por El señor ejemplo, Figueredo recibió 30.000 Acá dólares. está, acá Claro, está. eso Esto nunca es, se habló está en el más. juicio, por ejemplo, ¿verdad? No, estamos O hablando sea, de cuestiones varias. discúlpame, No. doctor, pero acá estamos discutiendo un fallo injusto, ilegal. Lo que se está criticando es el accionar del tribunal y tu actuar, doctor, en el juicio. No podemos sacar nosotros ahora Pero elementos ¿por qué no se mediáticos puede- solamente ¿Cómo que para mediático? para Rosa, pero ensuciar no se la puede imagen de mediático. alguien. Elementos Yo lo que mediáticos pido- sacaron ustedes. No, Ustedes- yo hablo del juicio, No, cómo porque se yo te llevó. voy a contar, OIPIC, que es la fundación alemana que está con el señor Figueredo. Yo no soy OIPIC, Yo no sé, discúlpame, yo no soy Rosa, yo no OIPIC, te estoy no. diciendo, yo no dije Rosa, dije OIPIC. Sí. Se fue a los diarios y le dijo, miren lo que pasa con este héroe. Y yo le publiqué hace 2 días en mi programa en redes los expedientes de los propios diarios de Última Hora y ABC, que en el año 2014 denunciaron que este señor Figueredo estaba poniendo en peligro a todo el vecindario. Y resulta que los mismos diarios, 2 a 3 años después, dicen que este señor es un héroe. Y desde que le publiqué las cosas se quedaron mudos, porque no pueden contra su propio expediente. ¿Qué hubiera pasado si estas 140 toneladas de residuos tóxicos estuvieran flotando en el río, así como tenía Que se EMPO cuando lleve, la gran pero crecida ponerlo del frente a tu 2014? casa. ¿Por qué le pones frente a la casa de mi No, mamá papá, o a la que casa de lo Jorge? pongamos frente al Enrique, municipio ponele para a que tu se casa. Enrique, ocupe. justamente lo que dice la defensa, la doctora, es lo que se juzgó en el juicio oral. Esa peligrosidad, esa amenaza Claro, nomás pero al ¿quién medio era el ambiente, responsable de esa eso? amenaza, Acá hay que una la nota responsabilidad de recae sobre urgimiento este a la señor. SEAN. Miren lo que es. ¿Qué Eso dice es lo que se nota? La jugó. nota de urgimiento a la SEAN para que se pueda contar con la normativa, Vamos para a mostrar. tener los términos de referencia. Ay, por favor. ¿Dónde está la cámara? Ahí está. ¿Esta? Ah, perdón. Acá. La normativa para tener los términos de referencia. ¿Quién le urge a la SEAN? La Fundación Itan Ramada dentro del convenio que tenían firmado Tenés que desde el año acercarte más 2003. al set porque no hay Sí, mucha luz. no hay ¿Por mucha qué? luz ahí. ¿Y por qué no había Más, la más, más, más. normativa que le diga cómo Acá vamos a tratar estos residuos? Pero si él era supuestamente un ambientalista, ¿por qué necesita Él una es un normativa para individuo, él cumplir un porque protocolo? es una actividad Doctora, reglada. y justamente, Vos sos pero entonces, abogado. ¿por qué se pone a hacer una actividad que no sabe hacer? No, por Esa favor, es la cuestión. discúlpame, pero con ese criterio, Doctora, cuando nos vos ves que le puso matan a, todos, alguien, a no todos. mires porque no sabes No, qué no hacer. es así. No. Imagínese, Esta usted es una sabe lo que actividad provoca lo que reglada. hizo. Es una Provoca actividad- cáncer, provoca problemas neurológicos, ¿Y qué provoca prefería? ¿Que estén edemas en la basura pulmonares. común o en el Es que río? no estaban en la ponelo en basura tu común, casa. él se fue a No. depositar Rosa, ahí, por favor, doctor. corazón. Que le pongan frente al que es su función legal. sí, pero el puso ¿Y por municipio qué él frente a no la es asumió su una función que él no sabe hacer? Él se abrogó Esa una es la función que no le pregunta. ¿Por qué correspondía? él asumió? ¿Por qué él asumió? Porque ahora sabemos que él recibió fondos. ¿Por qué esos fondos por lo menos no hizo una base de concreto para que eso Y no, vos- pero si vos no sos trascienda vecino, la... perdón, Discúlpeme un perdón, ratito, si sos doctora. vecino, Un tenés que segundo. saber que estos toneles, así que están Un se- mostrando, están me sobre una permite, base. doctora, Mentira. no está, eso está en la tierra. Eso es Eso está mentira, en el Rosa. Eso está en la suelo, tierra, en te el pido- suelo, te eso se pido que te vayas a derrama ver. Y cada eso que se lluvia. está viendo, y eso que se está viendo, ¿Dónde está, está la mal, base? está todo derramando Rosa, lixiviado. Doctora, eso Disculpame. está en la tierra, se derrama todos los días Esto con está la en lluvia, una esta lluvia de bajada. hace Yo no sé días si vos conocés se la zona, pero yo te derramó voy a ahí. contar. Vos Déjale que hable. Pero bajás a la Habla calle del encima. Yachty Golf Club y doblás y es una bajada que Conozco, tiene por lo menos conozco. 10% Todo el mundo conoce, nos hemos ido 1000 dependiente. veces allá. Enrique, Pero por favor. Enrique, esto se está transformando en un vertedero clandestino. Así nomás te digo. Era un Pero vertedero. un vertedero O sea, mucho un más vertedero, ordenado y que en todo y no caso porque tener te a estoy cielo abierto diciendo, como no lo porque te tiene estoy EMPO, diciendo ¿verdad? yo. Te está No. diciendo una propia víctima, un Pero propio estamos vecino de del lugar. acuerdo, acá no se Es que acá se discute tiene luego que el investigar. hecho. Yo, permítame, doctora, un segundo, porque de repente yo no puedo terminar la idea porque Sí. usted participa Adelante. nuevamente. Acá el problema para nosotros es que eso no debía estar a cielo abierto. Cierto. Eso debía tener por lo menos una base mínima de concreto para que eso no trascienda a las capas y a las napas de la tierra. En ese lugar hay un cauce hídrico, ahí corre un arroyo, está a metros del río, Se inunda, hay gente se que inunda, tiene eso es pozo cierto. artesiano. Se inunda eso. Hay un club cerca donde se practica remo, Eso- se eso practica... no se inunda. Les quiero contar Pero también. déjeme terminar la idea. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. O sea que haya hecho por buena voluntad, por mala voluntad, es gravísimo. Lo que se hizo es muy grave.
Y lo peor de todo es que los problemas nosotros los vamos a empezar a tener a partir de ahora, porque estos problemas se dan a corto, mediano y largo plazo. Yo no sé cuáles, ahora tiene que intervenir el Ministerio de Salud, tiene que intervenir la CEAM, tienen que intervenir todos e ir a ver qué problema nos ha causado esto a nosotros. Claro. Doctora. Permítame Esa un es la ratito, situación. vamos a ordenar un poco el debate, vamos a hacer la segunda pausa de la noche y después vamos a volver con ustedes y van a tener tiempo de seguir debatiendo, que es lo que buscamos, ¿verdad? Así que hacemos rápido una pausa y estamos de vuelta. Tigo Business tiene la solución ideal para su negocio. El Data Center, único en Paraguay, ofrece la opción más segura con tecnología de punta y sin inversión de capital. Así sus datos estarán siempre disponibles para que usted pueda enfocarse 100% en su negocio. Para más información, acérquese a la tienda Tigo más cercana o escríbanos a empresas@tigo.com.py. Tigo Business, una solución para cada negocio. Bueno, indistintamente de las responsabilidades individuales que hoy forman parte de este debate, de hecho hay una condena, lo que se demuestra una vez más en este caso es el actuar poco serio, corrupto en la mayoría de los casos por parte de la Secretaría del Ambiente y la Municipalidad de Asunción y la Municipalidad de Lambaré, porque como estábamos contando, este predio comparte territorio entre ambos municipios. Como estábamos escuchando, hay un historial de pedido de reglamentación de la norma para que el procedimiento se pueda hacer adecuadamente. Hubo un urgimiento también a la CEAM por el famoso impacto, la licencia de impacto ambiental con que no contaba la fundación, entre otros historiales que están dentro de la carpeta fiscal. Ahora, ¿cómo continúa todo esto, verdad? Y yo quiero saber si la investigación, además de la condena al señor Figueredo, continúa para poder conocer en otra instancia la responsabilidad estatal, porque yo creo que también tendríamos que llegar a conocer por qué se obvió tanto tiempo algo que estaba al margen de la ley. ¿Por qué fiscales colaboraron con esto, ignorando la propia normativa? Yo quiero que alguien me responda también eso, ¿verdad? Yo te voy a responder, Carlos. Sí. Eso que mostraron hace rato, estos carteles y todo, esa es una postura personal Correcto. de un solo fiscal. Pero tiene que ser investigado en todo caso, Una señor. de una sola unidad. Carlos, yo le pedí al fiscal general del Estado que se haga una auditoría de gestión de mi unidad fiscal actualmente como consecuencia de esto que yo descubrí. Sí. O sea, en eso vamos, a eso vamos. ¿Y apuntar. quién investiga a Me SEAM, a ocupo la yo, municipalidad? me ocupo yo, primero lo que es mi institución. Ahora, si vos me decís dónde está la responsabilidad de la CEAM durante todos estos años, de los municipios, pues bien, o sea, que se investigue. ¿Cuál es el problema? ¿Y hay no pueden problema hacer con ustedes eso. esa investigación? Pero por supuesto que se puede hacer, claro que sí, y se tiene que ver qué grado de participación o qué responsabilidad tuvieron ellos. Así mismo. Acá lo que estamos discutiendo nosotros y lo que se discutió en el juicio oral es que el señor Rubén Figueredo tenía unos desechos que en un lugar, almacenados en un lugar en donde no debía tener, No correspondía. no debía Eso está- estar. eso está, creo que Y bueno, eso clarísimo, es lo que ¿verdad? se probó en el juicio oral, se demostró que esos desechos tenían la entidad suficiente, la potencia suficiente de causar daño al Claro, medio ambiente. lo que yo pregunto y a la más salud. es, el señor Figueredo, ¿verdad? Según la teoría aprobada, logró esto con complicidad. ¿Dónde están los cómplices? Eso es lo que yo pregunto. O sea, vos estás diciendo complicidad. ¿De qué? Claro. No sé, yo no estoy diciendo complicidad. Pero yo, sabían, es podemos evidente. Podemos hablar, vamos a hacer un poco más, vamos a dar un poco más el beneficio de la duda que corresponde. No, pero alguien le permitió al señor que O acumule alguna complicidad o toneladas. puede ser alguna omisión pueden también, decir que Carlos. ¿verdad? Correcto. Y bueno, ¿y por qué correcto. no Parece se que investiga? Omisión, No se le- complicidad. Muy bien, que se investigue entonces. No. que se Exacto. investigue. Desde ¿ok? el inicio. Porque acá, yo no puedo hablar de lo que fue el inicio. Yo estuve en el juicio oral y demostramos la teoría del caso y hay tres Porque jueces que dijeron que sí, que es cierta la teoría del Ministerio Público y se le condenó a una persona porque hay una elementos política de prueba. inquisición, porque no hay la legalidad que requiere el artículo 1 del Código Penal. Porque si se hubieran regido por Ese la es tu estricta criterio, doctor. legalidad, sí, discúlpame, doctor, te lo voy a decir,
Hoy tengo la sentencia en la mano, lo leí íntegramente. No resiste ninguna revisión. ¿Por qué? ¿Puedo apelar? Porque no hay criterio de legalidad cuando no hay una ley que te dé la reprochabilidad en la conducta El Código del Penal, individuo. el Código Penal, del doctora. individuo. En virtud del Rubén Código Penal, Figueredo, del artículo no del Código hablo Penal, se del le hecho, imputó. no hablo del hecho, estoy hablando quién era el responsable de esos desechos. Y si la conducta del señor Rubén Figueredo no puede ser reprochable porque él tenía por escrito todas las veces que le urgió a la institución y la institución le respondió con el ninguneo Eso no famoso. le Pero eso no disculpaba le para habilita a él a acumular cometer estas hechos cosas. punibles. Pero tenemos las notas, incluso tenemos importa, nota puede a tener Conaderna un que se bibliorato queja a de las notas, instituciones no hace- porque no Eso no le responden. exonera su responsabilidad. Rosa. La propia funcionaria de IGESA dijo, era su obligación. Claro, Pero Rosa. ¿qué con hizo el indiferencia. Ministerio Público con esa denuncia 146? Pero estamos Le hablando del intimó, caso, no le de- intimó no de- acaso al Ministerio de Salud Pública a que vaya a ver qué había flotando en el río. Pero bueno, es Qué otro ringa, caso, eso remedio. no se discutió en No, el juicio no es oral. otro caso, es el mismo caso porque No se discutió en el juicio oral, no. esos mismos No. desechos patológicos fueron los que se encontraron en los toneles después. Bueno, señor, Rosa y Jalil ya se callan porque ya tenemos que irnos. Ahora, Jorge y Karina van a hablar ahora, porque tenemos que cerrar el bloque. Nosotros sencillamente la posición que tenemos como comisión vecinal es que en primer lugar se debe retirar ese desecho urgente del lugar. Como segunda postura, se tiene que investigar el caso a fondo y llegar a todos los responsables. Como tercera postura, se tiene que hacer un análisis interinstitucional con el Ministerio de Salud, con la Secretaría del Medio Ambiente y con todos los organismos del Estado que tengan que tener participación para ver qué grado de afectación hemos tenido nosotros ahí en el vecindario, cómo esto va a afectar y va a repercutir y cuál es el plan de mitigación que va a utilizar de ahora en más las distintas secretarías del Estado a los efectos de que nosotros no terminemos siendo Enfermo. prácticamente unos enfermos como Envenenados consecuencia por esto. de esta irresponsabilidad Claro. enorme. Jorge, te quiero preguntar, porque vos sos vecino, ¿verdad? Si bien Enrique también, por eso es que está muy interesado también en el tema. No se retiró nada todavía de ahí, o sea, continúa normal. Todo está Lo bien. que se hizo fue retirar la parte, eso ya fue en la oportunidad en que intervino, se le intimó a la Municipalidad de Asunción, Asunción y la retiró, Municipalidad de sí. Asunción retiró. Sí, pero Lambaré no. Lo que, Eso es lo que Lambaré no se retiró, es más, tengo entendido que se iba a retirar todo en esa oportunidad y la empresa incluso ya había percibido, pero no sé por qué motivo cuando se fueron a retirar resistieron para que se quede eso del lugar de Por Lambaré. Cárdenas. Ah, correcto. Porque en el lado de Cárdenas. Bueno, Karina, yo le quiero tenemos preguntar a que irnos. Karina si está ya la decisión tomada, se apela, ¿verdad? Se apela, sí. ¿verdad? O sea, esa es la primera cuestión que quería preguntarte. ¿Está Sí, decidido ya eso, ¿verdad? decidido, Correcto. totalmente. Y después creo que querías agregar algo Quiero sobre... agregar algo sobre el contrato que tenía la Fundación Itán Ramá con Enerpi. En el año 2009. De esto se firmó en febrero del 2009 y quiero leer una partecita que me pareció Sí. fundamental. Dice, la fundación tiene en acopio temporal obtenida la licencia, que una vez obtenida la licencia ambiental de la ASEAN para la disposición final de este tipo de residuos, se proceda a realizar su traslado a las instalaciones de Enerpi para su procesamiento en función de las instalaciones disponibles por Enerpi. Claro. La Karina, licencia perdón. ¿Quién es Energy? Es la empresa, es una empresa que se formó para hacer toda esta planta de tratamiento. A ver, mostrarnos La eso a planta cámara. de tratamiento que se formó y hoy está funcionando con licencia desde marzo del 2015, atiendan bien, porque la primera licencia condicionada para tratar residuos tóxicos se le dio en julio del 2014, atiendan la fecha, porque en septiembre del 2014 le cae la fiscalía, interviene y dice, vayan todos los residuos a Chacoí. ¿Qué sucede ahí? Acá la licencia a este señor, y si quieren hacer cámara tenemos, la licencia le salió en marzo del 2015. ¿Cómo se iba a cerrar el círculo de todo este residuo? ¿Qué hace esta empresa? Recicla, no quema, recicla. Acá tenés fluorescentes, baterías, residuos informáticos, pilas,
los recicla, no los quema. Eso es lo que se debe hacer realmente. Bueno, pero Rosa, eso lo que se costó, debe hacer. No, eso es lo que hizo costó el 5 condenado. años de Karina, no, una licenciamiento. cosita nomás yo quiero decir, 5 porque ahí vos años. leíste en la nota el depósito, el señor Figueredo decía el depósito Depósito temporal. temporal. Y yo te quiero decir, como vecino, ¿Qué temporal no de 10 años? que temporal, perdón, voy a usar ser grosero, no quiero ser grosero con ustedes ni nada, pero voy a decir a la temporal las pelotas, porque desde 2004 están esos. Claro, pero si la municipalidad hubiera respondido a sus notas que le culpar decían, a la no, ciudad, a la municipalidad, discúlpame, pero si vos tenés un buraco en la calle, es función municipal, y si tenés basura, es función municipal Es que cierto. lo recoja. Ahora, eso no le Discúlpame. disculpa a Figueredo, yo entiendo, pero aquí hay un Pero tenían problema que de haberle hecho, responsabilidad aunque sea también. un sumario, no le Correcto. hicieron ni un sumario, solamente le Porque hay cayeron con la corrupción, Inquisición Rosa. Procesal total. hacia- No, procesal ¿por qué hacia- no le No hicieron solo a sumario? SEAM, ¿Por a qué las no dos le hicieron sumario? municipalidades. ¿Cree que ya por qué no Lo le hicieron sumario? ¿Por qué? Porque cuando se hizo una fiscalización en la SEAN, en su momento, su amigo, un amigo del señor Rubén Figueredo, era ministro de la SEAN. Y a ese testigo, que se fue al juicio oral, le pregunté, ¿hiciste por lo menos sumario? No. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? José Luis Casaxia. Gracias. Claro, él estuvo como testigo en el juicio. Fiscal y ministro de la SEAM, Qué loco. íntimo amigo de Figueredo. No sabemos si son íntimos amigos, discúlpenme, Bueno, pero no sabes que cuando se desvirtúa No esas quiero desvirtuar. situaciones, No, yo eran les amigos, digo, eran es una socios. situación suficientemente Conocidos. pesada. Por favor, eran La conocidos y falta de socios. gestión, Enrique, vos siempre te quejas de la falta de gestión de las instituciones. Sí. No podemos poner sobre las espaldas de un individuo la falta de gestión de las instituciones. ¿Qué dato acabas de dar, Jalil? Disculpame, se me cayó todo el edificio, Rosa. Tengo Mucho mucho Luis Casaxia era ministro de la SEAM. Sí, Gracias. pero era público, eso es público. Pero yo quiero cerrar con esto, agradeciéndole a todos los invitados. Tenemos una realidad acá, ¿verdad? Además de la condena y, bueno, el proceso que va a continuar. Todos estos desechos no tienen una disposición final. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Así vivimos todos los paraguayos. Y es responsabilidad del Estado. Ahora, eso no lo disculpa el señor Figueredo. Yo no estoy diciendo eso. Pero, no, esta es la planta. Lo cierto es que todos estos desechos no tienen disposición final. Los municipios se encargan de robar a los contribuyentes Sí, porque nos antes cobran. que de hacer su trabajo. Porque por esto, por la disposición final de los residuos, se cobran tasas. Eso significa que tendría que ser un servicio efectivo. No tenemos ese servicio. Ni en Asunción, ni en Lambaré, ni en ninguna parte de este país. Y es algo que en algún momento también tenemos que exigir como contribuyentes, porque ellos espero no te que- perdonan, Y ¿verdad? yo espero que no le perdonemos más a los municipios. No, totalmente. Y creo que tenemos que unir fuerzas al respecto. Totalmente. Muchísimas gracias a todos por Gracias, por Rosa. participar. Gracias, Karina, muy amable. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jalil. A vos, Enrique. Gracias, Carlos. Muy amable. Bueno, y a la vuelta de la pausa, Sicariato. vamos a analizar este tema que, bueno, tomó la agenda mediática de la semana, sicariato en Asunción, pero no solo sicariato, porque estaba leyendo algunos especialistas, reducir solo a sicariato, bueno, trata de minimizar una cuestión mucho más fuerte, que es el Mucho. crimen organizado que maneja todas las instituciones del país, ¿verdad? Y que no hace que una fiscalía funcione, que el Poder Judicial esté totalmente corrompido y un Poder Ejecutivo también que deja mucho de que desear en cuanto a materia de seguridad. Una pausa y estamos de vuelta. El estrés y las contracturas cervicales son dos de los problemas nerviosos más frecuentes de hoy día. La utilización del vibromasajeador orgánico Jack es un enorme paliativo para esas afecciones, ya que actúa como un descontracturante muscular, favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Solicita tu Jack a Dismar Salud y Cultura al 021-527-610 y 0982-380-527. Continuamos, estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní. Bueno, y tenemos que analizar en este segundo tema de la noche esta disputa entre narcos que se cobró incluso la vida de un niño en Asunción. Fue la nota de la semana que en definitiva secuestró la agenda mediática con miles de preguntas que hacernos nuevamente con este crimen organizado que llega a la capital. Muchas veces vemos que ocurre esto, pero en la frontera. Lo cierto es que ya tenemos episodios este año en nuestro país en donde personas son liquidadas
en la capital del Paraguay. Y nos lleva a replantearnos muchísimas cuestiones, entre ellas la función del Estado paraguayo, la corrupción judicial, policial y fiscal, entre otros errores y fallas institucionales. Queríamos actualizar nomás simplemente sobre este caso, porque lo habrás leído el fin de semana. El viernes hubo un gran operativo policial y fiscal donde en Asunción, ¿verdad? Específicamente en el barrio Santa María, y el comandante de la policía fue el encargado de hacer la conferencia de prensa y revelar todo lo que arrojó este operativo. 7 armas largas, 14 pistolas automáticas, 20 cargadores de armas largas, 10 cargadores de armas cortas, varios cartuchos de armas de fuego, además de 3 vehículos, entre ellos la famosa camioneta Chevrolet Tracker, que tienen las mismas características que fue la utilizada para el atentado cometido el miércoles en Asunción, donde, como ustedes saben, como estamos viendo en las imágenes de apoyo, sicarios mataron a William Jiménez y a Gabriel Jiménez, padre e hijo respectivamente. Así que para este segundo tema de la noche, Enrique, elaboramos una mesa interesante para analizar sicariato, crimen organizado y las fallas institucionales, un tema de nunca acabar. ¿A quiénes saludamos? Bueno, Antonio Gamarra, que ustedes saben, tiene amplísima experiencia en el tema de seguridad. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Buenas noches, muchas Policía gracias. profesional, policía profesional, digo, Antonio, porque tuviste todo, creo que todos los cargos de la policía, menos la jefatura, algo por el estilo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el concepto. Gracias. Creo que es una figura muy calificada para hablar del tema que vamos a abordar enseguida. Y también está con nosotros otra persona también muy calificada, ¿verdad? El exministro del Interior, Rafael Filisola, presidente del PDP, con un duro cuestionamiento también político a estos últimos acontecimientos. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches. Bien, Carlos. Un gusto estar contigo, con Enrique, con el comisario general. ¿Qué se siente que el gobierno esté más preocupado por la crítica política que hacen ustedes, los de la oposición, a que el crimen organizado esté ya tomando también Asunción? Mira, yo creo que esto nos lleva a un debate que va mucho más allá del debate sobre seguridad. Esto es un debate sobre el modelo de Estado y sobre la viabilidad del Estado paraguayo. Nosotros estamos viviendo una situación muy similar a la que se vivió en México. Yo recuerdo en el 2008, cuando hacíamos las previsiones sobre el estado de la seguridad del país y lo que podía llegar a ocurrir, estudiamos mucho el modelo de México, porque justamente nos decían, hace 10 años en México no hicieron lo suficiente con relación al crimen organizado, no tuvieron en cuenta la situación del crimen organizado y cómo iba creciendo y cómo iba inficionando la política. Y hoy estamos en una situación crítica con el crimen organizado totalmente descontrolado. Y desde ahí hasta hoy ya se cuentan por centenares de miles los que murieron en el marco de la guerra contra las drogas en México. Y bueno, en Paraguay un poco estamos viviendo esa proyección. En Paraguay el problema es un problema de narcopolítica, hay que decirlo con todo, o de crimen organizado en general y política, y hay que decirlo con todas las letras, y si no tenemos este debate nos vamos a seguir equivocando y vamos a seguir repitiendo el mismo debate cada vez que algún hecho como este impresiona a la opinión pública. Claro, o sea, crimen organizado que tiene sus tentáculos en la política, ¿verdad? Claro. Y en los 3 poderes del Estado. Eso está clarísimo, porque por eso hay este nivel de impunidad. No, pero te decía nomás, Sí. ¿qué se siente, ¿verdad? Como partido de oposición, que el gobierno esté más preocupado, dicen ellos, por el rédito político que ustedes pretenden sacar con lo que acaba de ocurrir, al hecho en sí, que es que el crimen organizado está tomando la capital? Yo creo que este gobierno no se ha ocupado nunca de la seguridad. Es más, yo creo que el problema principal que nosotros tenemos en materia de seguridad es que el presidente de la República lidera una de las principales organizaciones criminales que existen en este país. Está vinculado al tráfico, al contrabando de cigarrillos, está vinculado al lavado de dinero. Y cuando hablamos de lavado de dinero, hablamos de lavado de dinero de actividades delictivas de otras organizaciones criminales sumamente peligrosas. Entonces, la seguridad no está en la agenda del gobierno. Es más, el presidente ha creado un gobierno paralelo compuesto por sugerentes que son realmente los que controlan la policía, la fuerza de seguridad, también las Fuerzas Armadas. Y se han ocupado de desmantelar y desmoralizar a las fuerzas públicas, tanto las fuerzas militares como las fuerzas policiales. Antonio, ¿cuál es el nivel de coincidencia o de disidencia que vos tenés con este diagnóstico que está haciendo Rafa? Yo te adelanto que yo coincido
100% con lo que acabamos de escuchar. Pero me gustaría saber, digamos, desde personas que han revistado en la fuerza policial, si el diagnóstico, si ustedes comparten este diagnóstico dramático que estamos escuchando de Rafael. Bueno, esta es una guerra entre dos facciones criminales, PCC y Comando Vermelho. Sí. Los dos, Río de Janeiro y San Pablo. Ellos tienen una disputa por territorio que es Pedro Juan Caballero. La base del Comando Vermelho sería Capitán Vado y Pedro Juan estaría en manos del PCC. Uno de los principales líderes del PCC está en la cárcel, Jarvis Pavão. Había, remontándome un poco más atrás, estaba un señor, Fat Yamil, Sí. que era el padrino de la zona, que actuaba de cierta manera de moderador, el que autorizaba Para que no se peleen entre ellos, ¿verdad? qué era lo que iba a ocurrir, Sí. si iba a haber un asesinato, él era el que autorizaba. Si alguien iba a poner un negocio ahí, él era el que autorizaba. Después él vino y hubo una orden de captura contra él, estaba prófugo, al regresar estaba enfermo y su lugar tomó Jorge Rafat Tumani. Que fue asesinado en la vía pública. Y siguió con la misma política, actuaba de tipo moderador, no era ni el PCC ni Comando Vermelho, estaba columna del medio, podríamos decir. Se encargaba del equilibrio, ¿verdad? El equilibrio. Ahí aparece en escena una persona joven, galán, Elton Rumish, Sí. que intenta poner ahí, ubicarse en Pedro Juan Caballero. El famoso galán. Que sería del Comando Vermelho. Hay algunos que dicen que él en realidad es el PCC, pero en los primeros tiempos él actuaba de nexo entre los dos. Era un negociador, tenía contacto con las dos facciones. Rafael se oponía a su presencia en la zona fronteriza. Hablamos Y en de un galán, momento ¿verdad? Se dado, oponía a galán. incluso Rafael le visita a Jarvis en Tacumbú y le pide ayuda para acabar con Galán. Jarvis toma distancia de esta situación y se quedó solo Rafael. Inclusive él llegó a frustrar un intento de atentado, aquella vez que Galán inclusive adquirió un carro fuerte para realizar el atentado. Rafael se adelantó, inclusive ellos le persiguieron y lograron capturar, se dieron a la fuga los sicarios. Pero poco tiempo después cambiaron de estrategia y utilizaron un vehículo común que nos llamaba la atención, la camioneta Fortuner, y ahí montaron su .50 y lograron su objetivo. Matar a Rafael. De matar a Rafael. Ahí empezó una guerra. Por liderazgo. Por el liderazgo. Una guerra por el liderazgo. Jarvis está en Tacumbú. Sí. Hay un detalle muy importante que nadie está mencionando. Todos los que se van a visitarle a Jarvis, Terminan a salir, asesinados. terminan muertos. Entonces, Eso pasó con eso es la lo que pareja. pasa. Entonces, ellos vienen a Asunción. A ellos no les calienta si es Asunción, si es Buenos Aires, si es San Pablo, si es Río de Janeiro, una de las ciudades más mejor custodiadas, los policías mejor preparados, los mejor pagados están ahí. Y ellos se instalaron ahí, se hicieron fuertes ahí. Y entonces vienen acá y ellos le están haciendo es sacarle del medio, le están debilitando a Jarvis, le están matando a su gente de confianza y para posicionarse él ahí. Claro, en la frontera. no quiero recordar nomás lo que pasaba este año, 3 de enero. La pareja de brasileños, recordarán ustedes, Paulo Jaquets y Milena Suárez, acribillados ambos en el barrio republicano, también en Asunción, cuando se desplazaban en su camioneta. ¿A quién vinieron a visitar? A Jarvis Jiménez Pavón. Sí. Para recordar nomás eso, ya que estaba comentando el comisario. Ahora, para mí el punto ahí, Antonio, me encanta el detalle que vos podés exponer un poquito sobre la guerra entre estas organizaciones. Pero la pregunta que yo estoy haciendo hace 4 días o 5, no, desde el día del atentado, es la siguiente. ¿Por qué está el PCC aquí?
Y voy a mencionarte todo ya de una, y quiero escuchar un poco tu opinión. El señor Emanuel Ottolenghi es un investigador norteamericano que entrega unos informes al Congreso de Estados Unidos para que el Congreso tome decisiones sobre la posición de Estados Unidos con relación a los países en varios temas, ¿verdad? El informe que presentó en abril o mayo de este año es sencillo. El señor Cartes utiliza al PCC, según el informe, para instalar, para exportar el cigarrillo de Tabesa en Brasil. En consecuencia, mi querido Antonio, eso que vos mencionás de la guerra, totalmente de acuerdo, o sea, nada que discutir. La pregunta es, ¿la guerra se desarrolla aquí o no? Porque en realidad el PCC es instrumental a Cartes. Entonces, ¿cómo puede el comandante de la policía decirle, che, loco, te voy a liquidar el tema del PCC? No, ¿cómo me vas a liquidar el PCC y el PCC es el que me está metiendo mi cigarrillo en Brasil? ¿Qué sabes vos de eso? Bueno, si eso es cierto, entonces ¿por qué cayeron esa cantidad de sospechosos el día de hoy, con esa cantidad de armas? No, espera, perdóname. Yo de repente repito muchas cosas que digo en mi programa y les pido disculpas, pero no, discúlpame. Cayeron 3 pichirulos sicarios. La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. O sea, 3 pichiriles sicarios. O sea, los 3 más pinches del proceso. Está muy bien que hayan caído, felicitaciones. Pero no me vaya a decir... no me vaya a decir que... Bueno, pero los líderes convengamos que no vienen a hacer el trabajo. No, mandan a alguien que lo haga. Entonces no, yo lo que no quiero es que Estamos acá... hablando de Galán, el máximo Claro, exponente, tráemelo a Galán y yo me callo. el máximo exponente del Comando Vermelho acá en Paraguay. Sí. El que cayó es posiblemente el jefe de los sicarios. Exacto. El de remera roja, el barbita que está El ahí. brasileño, ¿verdad? El brasileño. Sí. Que se pasó un nombre que posiblemente, a lo mejor en estos días se va a saber se va a conocer identidad. su verdadera identidad. Y yo no quiero entrar en ese tema de los cigarrillos porque no... Pero ¿explicaría o no la presencia del PCC acá? Y es la guerra entre ellos. Sí, pero el hecho ¿Por qué está en Asunción? Porque el jefe del PCC en Paraguay está en la cárcel, está en Tacumbú. Tacumbú está en Asunción. Claro. Y a ellos les resulta. Esta misma persona que murió ayer sufrió un atentado, creo que hace un mes salvó atrás de aproximadamente. puro Se pedo. escapó, vino a Asunción porque a lo mejor se sentía más seguro acá en Asunción. Pero, ¿dónde era el punto para... ¿Qué es lo que hace alguien cuando le está siguiendo y le está buscando a alguien? Buscar dónde está un pariente, la novia. Claro. Y en este caso es Tacumbú. Así mismo. Ahora, yo le quiero preguntar a Rafael Filisola, porque él tiene muchos datos también. ¿Desde qué año se remonta la presencia del PCC, verdad? Porque yo no descarto de esto, y de hecho, como estaba contando Enrique, personas que se dedican a investigar, hablan de este nexo entre Cartes, el PCC y sus cigarrillos. Pero, ¿desde qué año se remonta la presencia del PCC y del Comando Vermelho en nuestro país? ¿Desde la asunción de Cartes, mucho antes? No, ya antes, y la narcopolítica también antes. Recordemos que el primer presidente de la transición estaba fuertemente cuestionado por eso. Ahora, Rodrigo. ¿cuál es el problema? El problema es que hay una progresión de la presencia del crimen organizado en espacios de poder. Y esa progresión repunta de una manera geométrica a partir de la presencia de Cartes en el gobierno. Y vamos, o sea, para poner en números y no quedarnos no quedarnos en la anécdota, porque finalmente, y voy a contar una anécdota. Sí. El sicario es totalmente prescindible. Es más, probablemente al sicario después le matan. Queman Correcto, archivos. claro. Es más, muchos de estos capos mafiosos, yo recuerdo que estábamos con un especialista internacional, estábamos viendo el tema crimen organizado en la región, y ese día cayó en México y se presentó como un gran logro. Cayó en México uno de los capos de ese entonces, los Z, de uno de esos carteles. Y me dijo, mira, dentro de unas horas se va a conocer quién le va a reemplazar a este. Y el problema ni siquiera está ahí, vos tenés que ir mucho más allá, está en los políticos que protegen a esta gente. Pues, no hay, o sea, el crimen organizado no puede sobrevivir si no tiene amparo político. Claro. Y tampoco puede funcionar si no hay bancos que lavan el dinero. O sea, el
el dinero que mueve el crimen organizado no está debajo del colchón del sicario, o sea, no hay que engañarse. Este es un negocio de centenares de miles de millones de dólares a nivel mundial, es uno de los principales negocios ilícitos, entonces se compara con los más grandes negocios en volumen de dinero, se compara con los más grandes negocios lícitos que hay. Entonces, para hablar de números duros, para hablar en términos objetivos, ¿qué pasa a partir del 2013? Entre el 2008 y el 2013 la tasa de homicidios baja aproximadamente 5 puntos en Paraguay. La tasa de 2 dígitos bajamos a 1 dígito. A partir del 2013 se estancan esos números y ahora vuelve a crecer. Pero dato importante, la tasa de sicariato sube. Y la tasa en zonas fronterizas sube también. Hoy Pedro Juan Caballero tiene una tasa de homicidio. Comparada a México, estaba viendo. No, más que México. O sea, en comparación a su mira, número de habitantes. Está más o menos 90, puede ser más. Estoy hablando de algunos datos que leí de la página web del Ministerio del Interior, así que tienen que ser. Pero estamos hablando de una tasa similar a la de Honduras, que es el país que tiene la tasa de homicidio más alta del mundo. O sea, eso es lo que está pasando en la región. Y si vos ves otros departamentos, te vas a encontrar, de la frontera te vas a encontrar con tasas similares. Entonces, porque yo digo cárteles, tráfico de cigarrillos, porque la misma ruta del tráfico de cigarrillos es la ruta que usa también el PCC para el tráfico de drogas. Y es la misma ruta también, y es la misma zona para otros ilícitos. Y es una zona también donde está la gente del EPP y otras organizaciones criminales. Entonces, si vos tenés un gobierno paralelo, si vos tenés a tus gerentes controlando a la policía para proteger tus negocios particulares y vos liberás una zona del país para el tráfico de cigarrillos, todo lo que quieran no pasar puedes por ahí liderar, no puedes decir una no, cosa, van a pasar nuestros cigarrillos, pero no las drogas. No, y además, si vos lavás dinero de actividades ilícitas, llega un momento que no puedes discriminar de dónde viene ese dinero. Te pueden venir de células, que es también otra línea de investigación internacional, de células vinculadas a organizaciones terroristas de triple frontera, aparte del tráfico de armas, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas más. Y hay muchas, o sea, Enrique mencionó una línea de investigación. Hay otras líneas de investigación sobre este tema en México, hay otra línea de investigación en el Brasil, hay otra línea de investigación en Colombia, también está ahí metido el gobierno holandés, porque el gobierno holandés controla el poder judicial en Aruba. Entonces, hay una red que es verdaderamente impresionante y ahí es donde voy a poner el énfasis. Estamos hablando de muchísimo dinero y acá lo que se está discutiendo es no tanto lo que pasó, que le mataron a las personas que vinieron a visitarle a Pavón y todo lo demás y todos estos números, sino estamos hablando de un modelo que lleva a que el Estado paraguayo sea cooptado por una organización criminal que mueve muchísimo dinero y que en consecuencia puede comprar el gobierno, puede comprar las elecciones, compró un partido político. Entonces, ese es el peligro que hoy enfrenta Paraguay. El motivo real, el peligro real, ¿verdad? Tenemos que irnos a la pausa. Sí. Después yo le quiero escuchar un poquito al comisario, porque lo que decía Rafael Filisola creo que resume un poco el tema, ¿verdad? No pueden operar así tan impunemente si no hay protección política y lavado de dinero, ¿verdad? Y se explica muchísimo que generalmente los que caen, voy a poner el ejemplo de Jarvis, él está cumpliendo una condena por lavado de dinero, ¿verdad? Porque todos decimos narcotraficante, tiene 3 procesos, no sé. Sí. Pero creo que el 26 de diciembre cumple uno de ellos. Claro, creo que ahí tiene que ir a extraditar. Claro, Sí. pero generalmente es por lavado de dinero como que cae esta gente. El de Jarvis sí. Generalmente. Nunca vos le decís. No estoy seguro. Sí, No generalmente estoy seguro, es lavado de dinero. En fin, bueno, vamos a seguir hablando de esto a la vuelta de la pausa. Rápido y regresamos. Vitalis es un centro de bienestar masculino, ubicado en el eje corporativo de la ciudad de Asunción. Te proponemos disfrutar de nuestros servicios de masajes terapéuticos, estéticos, deportivos, tratamientos corporales y faciales, circuito termal con sauna húmedo y seco, piscina, zona de relax climatizada y al aire libre. Horario de atención de lunes a sábados de 11 a 21 horas y los domingos de 14 a 20 horas. Estamos en Sargento Martínez, 289, casi Doctora Vente Aedo.
a 3 cuadras del Club Centenario en el barrio Recoleta. Seguinos en las redes como Vitalis Center. Reserva tu turno al 0972 191 875. Bueno, seguimos. Tenemos a dos personas muy interesantes para hablar del tema del crimen organizado, así que no queremos perder ni un minuto. Le planteaba al comisario Gamarra lo que decía Rafael, ¿verdad? Porque el pantallazo que vos nos diste de esta guerra de mafias es así muy, muy interesante, ¿verdad? Y nos ayuda a entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Pero veamos un poco detrás de eso. ¿Qué permite que esa disputa se dé en nuestro territorio? Y es lo que señalaba Rafael, ¿verdad? Quería escucharte un poquito también al respecto. Protección política y entidades financieras que lavan dinero. Bueno, para entender, quisiera remontarme a hacer un poco de historia. Por favor. En la década del 30, en Chicago, esto ya ocurría. Se compraba jueces, inclusive había, por ejemplo, algún capo que tenía contactos y... ustedes vieron la película del Padrino, ¿no? Obvio. Sí, es nuestra calcado. favorita. Te diré que... Calcado. Ahora, en esa época se compraba jueces, fiscales, políticos, Sí. pero y después con el tiempo había, por ejemplo, políticos que eran financiados por la mafia. Claro. ¿Y por qué no decía algún mafioso habrá llegado también al poder? ¿Por qué si lo que hace todo es el dinero? Uno si tiene dinero puede pintarle a una persona como un ángel. Y eso ocurrió Claro, hace ahí yo siempre. Carlos, sobre el punto que a vos acabas de preguntar, Antonio, y a mí me interesa muchísimo tu opinión en este tema porque justamente venís de la estructura de la policía, ¿verdad? El ejemplo que acabas de dar es correctísimo. Y voy a dar un nombre para que la gente no diga que John F. Kennedy, el San John F. Kennedy, su papá, que era embajador en Inglaterra, de Estados Unidos, tenía mucha plata porque era el mayor contrabandista de whisky, cuando en Estados Unidos estaba vigente la ley seca. Sí. Entonces el señor Kennedy, padre, se llenaba de oro haciendo contrabando y con ese oro le pagó la campaña a John hijo. F., que es un guausanto, ¿verdad? Un bandido. Entonces, el punto que vos estás escribiendo es correcto, Antonio. ¿Sabes dónde no está dónde no es correcto o sea, dónde la historia se bifurca, la paraguaya de la norteamericana? Roosevelt creó el FBI y le dijo a un señor que se llamaba Elliot Ness: vos me liquidás este tema, no me interesa. En realidad no le dijo a Ness, le dijo a Herbert Hoover, a Edgar Hoover, Edgar J. Hoover, El director de la FBI. al director. Le dijo: usted me liquida este expediente, no me interesa. Y efectivamente, había jueces, fiscales y todo lo que está comprado, pero el FBI Los intocables. terminó domesticando la cosa, ¿verdad? Y nosotros acá, en cambio, No tenemos nadie así de independiente. tenemos a Kennedy de presidente. No, pero además, Pero hay que tener en cuenta una cosa. Esto que ocurrió, por ejemplo, yo creo que la policía hizo un excelente trabajo el día de hoy. Y ahí hay muchísima gente buena que está trabajando. Fiscales, jueces, policías. Y el mal nunca podrá vencer al bien. O sea que siempre va... Cosa que no soy tan optimista como vos, porque preguntarle a México. México no está ganando el bien, ¿verdad, Antonio? hace rato que gana el mal. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay una situación geográfica especial, que es parecida a Pedro Juan. Es una Claro. frontera, en nuestra una frontera seca, ahí es la frontera con México, y es el mismo problema, drogas. Sí. Drogas, instituciones que no funcionan, políticos corruptos. Y la guerra permanente de liderazgo. La pregunta territorio. es, en un libro que Carlos también suele mencionar, ¿por qué el lado mexicano está podrido, el lado norteamericano no está podrido?
Por Pero ¿acaso no, ellos no son el principal mercado? ellos son el principal mercado. Pero las instituciones no están podridas. Claro. Los 80.000 muertos están del lado mexicano, Bueno, no del lado norteamericano. ninguna institución está podrida. Los que integran... Correcto, y eso es un buen criterio, ¿verdad? Porque por ahí salen los boludos a decirte que el problema del Congreso, ¿verdad? Acá, no es el problema del Congreso, es lo que cuando- están en el Congreso. Cuando ocurren una seguidilla de hechos delictivos, por ejemplo, todos salimos a decir la policía está podrida. Hoy se hizo un excelente trabajo y todo el mundo salió a felicitar a la policía, a la institución. Sí, Y la institución está compuesta por hombres. claro. Ahora, la pregunta es hasta qué punto se le deja a la policía o al Ministerio Público, jueces, hacer su trabajo. Yo coincido con el comisario Gamarra. Yo he encontrado excelentes oficiales y suboficiales en la policía. He visto excelente trabajo. Estaban hablando justamente de la utilización de tecnología como el sistema AFI que permite cotejar huellas dactilares y cosas por el estilo. O sea, y yo participé porque esos equipos se compraron durante nuestra administración y unos chicos de criminalística, unos chicos jóvenes aprendieron pero de inmediato y volaban, resolvieron un montón de casos pero en tiempo récord, apenas se implementó el sistema. Ahora, volviendo, por eso no hay que quedarse en que hay buenos policías, así también hay buenos fiscales y así también, o sea, hay que mirar la parte institucional. Claro. Si el comandante no es el comandante real porque le tiene que reportar a un gerente de la tabacalera de carta. Si el ministro ni siquiera está en la cadena real de mando, pues ni siquiera despacha con el presidente, por eso está a cargo de otros. Sí. Aparte se jactan de hacerlo, porque vos ves funcionarios que no tienen nada que ver con la policía, En reuniones que están oficiales. más tiempo en la comandancia que el propio ministro, y que son los voceros de la Policía Nacional. O sea, y en la Fuerzas Armadas pasa lo mismo. O sea, hay un proceso de destrucción de la institucionalidad de la policía. Entonces, ahí está el problema y esto explica por qué. Y volvemos a la zona de las rutas y el territorio donde operan estas organizaciones criminales. Entonces, ¿cómo puede ser que la policía y las Fuerzas Armadas tienen presupuesto como nunca? Ya quisiera probablemente el comisario Gamarra haber tenido el presupuesto que hoy tiene la policía y las Fuerzas Armadas. Como nunca tienen presupuesto. Cierto. Como nunca han tenido el apoyo del Congreso cuando han pedido lo que se les ha ocurrido. Y supuestamente con esta ley tan polémica vigente de la FTC, supuestamente tenemos los mejores elementos de seguridad en esa zona. Y sin embargo hay 5 secuestrados 7. por el EPP, 7. más 2 en Caguazú, 7. En este momento hay 7 secuestros simultáneos. Nunca eso el comisario Gamarra va a decir, tuvimos casos, nunca tuvimos, probablemente durante el gobierno de Duarte Fruto, creo que un año llegamos a tener 28 secuestros, algo por el estilo, pero así de esta En manera. Ciudad del Este. Sí, así de esta manera, en forma simultánea y por tanto tiempo, Sin nunca resolver. tuvo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y no tenemos que cometer el error de quedarnos en un análisis. El análisis que el comisario Gamarra hace es un análisis puntilloso de inteligencia policial o de inteligencia criminal. Ahora, esto va mucho más allá. Nosotros tenemos que hacer un análisis de Estado. Este es un problema político donde se pretende someter al Estado paraguayo a intereses de organizaciones criminales. Entonces la respuesta es una respuesta política. La respuesta es derrotar electoralmente este modelo y por supuesto un gran consenso nacional sobre una serie de políticas que tenemos que Claro. desarrollar. ¿Me permitís, Carlos? Una preguntita nueva. Perdón, no te quiero molestar, pero Antonio, discúlpame. Cuando vos te sentás en la mesa de análisis en la policía y haces una hipótesis de trabajo, ¿verdad? Yo no puedo creer que ustedes nos digan, bueno, chicos, acá tenemos identificado todo lo que vos mencionaste en el mapa que presentaste al principio y que vos no digas quién está protegiendo esto. No puedo creer que nos hagan eso en la En policía. 30 años, nunca, jamás nadie me dijo, deje de investigar esto. Nunca. Al contrario, me enviaban a los lugares más conflictivos y me decían, vaya y solucione este problema.
Yo me fui en los lugares siempre, en los 30 años yo estuve siempre en los lugares más conflictivos. Me gané muchos enemigos, tuve muchos problemas. Y te sacaron. Y está fuera. Y bueno, pero llegué a los 30 años Pero Antonio, a eso es donde yo quiero llegar, pues. Hay Cuando vos hay te algunos fuiste- detalles que tengo documentado. Tengo documentado. Cuando estuve estuve en la zona norte. A eso voy. Estaba yo como director de zona. Yo me concentraba más en la lucha contra el EPP, pero en realidad estaba también como jefe de Amambay. Y ahí sí hubo algunos problemas, pero de manera indirecta. La mafia, si no te compra, va a intentar comprarle a tu jefe o conseguir que te saquen de ahí y en última instancia te va a matar. Correcto. Esa es la última instancia, Claro, si no consigues todo lo anterior, va por tu cabeza. así mismo. Literal. O sea, te cortan la cabeza. Y eso fue lo que vos viviste. Está documentado eso. O sea, intentaron comprarte. Sí, por supuesto, eso es lo primero. Sí. Lo primero. O Y sea, después, A llegar eso, y después a llegar. no pudieron, entonces lucharon por sacarte. Y lograron Ocurrieron sacar. cosas increíbles, cosas de novela, pero yo y algunas muy pocas personas conocen. Pero y contanos. Muy pocas. Nos encantaría saber. Acá no, ni siquiera muy pocas personas saben eso. Claro, pero, Pero, o sea, ¿sabes lo que pasa, Carlos? ¿Sabes cuál es el problema de esto, Carlos? Que, Antonio, yo entiendo tu cautela, pero no, eso espera un tiene, rato. tiene Y, correlato institucional. Político de por medio. obvio, Y a eso es lo que vamos, pues. Político de por medio. clarísimo. Pero yo quiero ahí en el tema político, porque esto grafica muy bien cómo funciona la narcopolítica. Y está en un periodo, sucedió en un periodo de transición entre un gobierno y otro. Caso Neneco Vilmar Acosta. Sí. Detenido, el comisario se va a acordar, febrero del 2011, porque se encontró, hubo una denuncia, información de inteligencia, esto le agarraron a una persona, le torturaron, le mataron, le entierran en la casa del padre de Neneco Acosta, los dos a la cárcel. Se le libera 2 días antes de la interna colorada. 2 días antes de la interna colorada se le libera. La Fiscalía apela a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, el primer ministro Antonio Frete, que tuvo el caso, tuvo 7 meses para revisar la orden de la prisión preventiva de Neneco. Después vino otra ministra, tuvo 6 o 7 meses también, y el último tuvo unos cuantos meses más. Lo que pasa es que ella nunca más volvió a la cárcel. Cambio de gobierno, una semana después le mata al ex intendente Julián Núñez, que iba a ser su adversario en las próximas internas. Claro, y él se convierte en intendente. El gobierno le retira custodia policial a Pablo Medina menos de un mes después de asumir. En septiembre creo que le retiran, a Pablo Medina le retiran la custodia policial que tenía de la época en que fue detenido Neneco Acosta y que hubo denuncia y que Pablo Medina hizo la denuncia. Y después se lo mata a Pablo Medina y a Antonio Almada, como daño colateral, como se dice, ¿no? Sí. Eso te refleja el grado de influencia del crimen organizado. A ver, yo no sé cómo lo hicieron, pero yo no puedo creer que sea una coincidencia que se lo haya liberado 2 días antes, un tribunal de apelación le liberó 2 días antes de la interna colorada. Claro que le liberaron para que participe en el día D. Por eso le liberaron, porque él tenía votos. Entonces, pero por eso digo, esta es una cuestión, el problema ya no es en este momento, porque es cierto lo que dijo el comisario Gamarra, en estos años hemos tenido, primero yo recuerdo que entraban personas financiadas al Congreso, financiadas, amigos. Después ya entraron los dueños. Después empezamos a ver personas que eran sus contadores, que estaban vinculados. Su abogado. Después ya empezaron a entrar ellos mismos. Claro. Pero en este momento tenemos una organización al más alto nivel, tenemos al presidente de la República, que está vinculado con una actividad criminal que es probablemente, según muchos informes, la actividad ilícita más lucrativa en la región, que es el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero. Tenemos que hacer la última pausa de la noche. Después vamos a tener todavía unos minutos con nuestros invitados, así que ustedes se quedan del otro lado.
Bueno, este es el último bloque. Recordarte que nuestras redes sociales también están habilitadas. Nos podés encontrar en Facebook, nuestra fanpage Sin Límites y nuestra cuenta oficial en Twitter, @sinlímites_RG. Bueno, vamos a ir cerrando ya el tema con nuestros invitados, ¿verdad? Pero ¿cómo cerrar, Antonio, este tema por la detención de 3 sicarios y compañía? Esto no está cerrado. Es decir, voy a usar voy a usar lo de Carlos como una metáfora. El tema no se cierra con la detención de 3 sicarios. Esto está empezando y es dramático. Sí se cierra, Enrique. ¿Eh? Sí se cierra. ¿Cómo? Se cierra porque no se investiga más. Nunca no, vamos a no, a conocer eso al es lo que verdadero yo voy, responsable. ¿entendés? No. Yo creo que si Jarvis es extraditado, se traslada a la guerra allá. Pero ¿y por qué no lo quieren extraditar? No, pero él se va. Tiene que cumplir su condena acá. Claro. Pero él cumple en diciembre. En diciembre. Hay otros casos menores, por ejemplo, en la frontera, en Ciudad del Este, por ejemplo. Esta gente están intentando instalarse acá, en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero. Y a veces caen, por ejemplo, por otro delito. Un delito menor o cae con una cantidad. Hace poco, le voy a poner un ejemplo, cayó con un grupo de estos del PCC, cayeron con un monto de dinero. No había ninguna evidencia contra ellos de que hayan cometido algún delito. Estaría ilegal más o menos su causa. Pero tenían plata con ellos. Tenían plata. Sí. Entonces, la justicia le investiga por y ellos tienen causa pendiente en Brasil. Y yo creo que hay cosas que hay que ser expeditivos. Y muchísimos casos ocurrieron así. Se le lleva directamente ahí a los brasileños, se les entrega sí. y se va. Se le investiga acá para saber el origen del dinero. Claro. Y se quedan acá. Y en algún momento salen en libertad y continúan acá. O sea, lo que vos Claro, estás... liberarnos del problema, no Tenemos tener que problema acá. sacarlo del país. Ahora, sobre ellos están reclutando, están bautizando gente en las cárceles, especialmente en Tacumbú. Más vale, que es lo que vimos con toda la estructura de Jarvis, ¿verdad? No, me quedé nomás pensando, porque se especuló muchísimo que en realidad Jarvis no quiere irse de acá. Es que ya tiene una condena de 40 años. Correcto. Entonces él quiere hacer lo que sea para quedarse acá. Y estaba recordando nomás que habrán leído, ¿verdad? Y fue tema de debate también. Jarvis ayudando al gobierno en la lucha contra el EPP. Jarvis protegiendo a familiares de secuestrados. ¿No les parece muy raro todo eso? Jarvis pagando el rescate de Alan Sí, Fitz según claro, Casuso. exacto. ¿No será que le están buscando algo para que él se quede acá? A veces ellos actúan de benefactores también. Clarísimo. Y no solamente de sus partidarios. Son muy religiosos. Hay que tener en cuenta la mayoría, por ejemplo. El nombre de la estancia, ¿cómo se llama? Sí, Cristo Rey. Cristo Rey. claro. Y tenía una capilla que La simulaba mayoría tiene una capilla. Los paraguayos, por ejemplo, tienen una réplica de la Basílica de Caracupé. Sí, Y son generosos. muy generoso. Es más, le voy a poner el ejemplo de Ya que Falla Mil. mencionaste el Padrino 3, ¿verdad? Los mafiosos. Poniendo el ejemplo de Rafab. Sí, Cuando alguien es sentenciado a muerte, ellos estudian primero si tiene hijos, si cuántos hijos tiene, si vale la pena darle una oportunidad. Todo eso ven. claro. Sin embargo, esto que está viniendo no tienen ningún escrúpulo. Código, ¿verdad? Porque yo le leía también a Casuso diciendo que no, que se rompió el código, Ahí que está. supuestamente en la mafia no le tocan a los hijos, pero yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Lo que quería preguntarte, porque vos manejás muy bien todo el esquema, ¿qué tiene que ver este Gringo González con todo esto? Gringo González, él era el dueño de la propietario de camioneta. ese establecimiento. La información que hay es que él no tiene nada que ver. no tiene dinero ahora. Él vendió eso por cuenta, se le quedó a Jarvis, Sí. y ahora él está sin dinero. Ahora, pero ¿y por Tengo qué? entendido que lo que se dice en el submundo es que él tiene que tener una cierta cantidad de dinero, se presenta y va a salir en libertad porque no hay nada, no hay ninguna evidencia contra él, el rescate de ningún la cocaína? testimonio.
Y esa es una información, puede ser que sea cierto, Sí, pero en el juzgado, en la fiscalía, eso hay que demostrar. claro. Así mismo, porque a él le acusan de haber retirado esa evidencia. Sí. ¿verdad? 225 kilos Sí. de cocaína. Ahora, ¿y por qué? Porque viste que él entiende muy bien, ¿verdad? Y para entender también el caso, ¿verdad? Yo sé que nos vamos mucho más profundo, pero hablando de lo que desencadenó todo esto, ¿por qué lo matan a William? O sea, en realidad ahora dicen que se Bueno, suicidó, Will- pero le mataron al hijo. No, pero William, lo iban a matar, lo iban a hace, matar. hace creo que ya meses, en la discoteca, intentaron matarle a Galán. Y le mataron a su hombre de confianza, su máxima confianza, agrandado. Y después, poco tiempo después, este mismo William estuvo diciendo por ahí que él fue el que organizó todo. Ah. Entonces, como que Y le ahí cobraron. primero intentaron matarle él se salvó allá y vino y acá a después le Asunción. mataron. Claro. En Y él- realidad, nuevamente fallaron acá. Fallaron. Eso es algo que me llama también la atención, ¿verdad? Porque si William era el objetivo, porque Enrique estaba diciendo lo iban a matar también, no se quedaban a cerciorarse si William realmente murió, ¿verdad? Porque ahora hay la hipótesis de que William en No, realidad se suicidó. No, ya está confirmado. Claro, está confirmado por el médico forense, ¿verdad? Cuando vio que el hijo estaba muerto, ¿verdad? Que lo asesinaron al hijo. Entonces, si William era el objetivo, ¿por qué no se cercioran que, o sea, no tuvieron una certeza de que en realidad William murió, ¿verdad? Eso es algo que me Y son, extraña también. ¿verdad? son detalles que a lo mejor ya difícil de... Claro, difícil de Exacto. entender, ¿verdad? Yo tengo una Pero, a posición ver, sobre el tema. último. William llega a Asunción después del atentado fallido en su contra, pero para pedir la protección de Jarvis, ¿verdad? Bueno, en realidad él viene a esconderse en Asunción. Sí, pero se va a Pero- visitar a Jarvis. ¿Y dónde le vas a encontrar en algún momento? Visitándole a su amigo, ¿verdad? O a la casa. 6 visitas tiene. 6 visitas. 6 visitas. No, una cosita nomás. Yo para mí el suicidio es irrelevante desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo. No, sinceramente. obvio que sí, pero para entender nomás. Sí, pero no tiene, pero, o sea- pero además, estamos viendo a los actores de reparto. Más, Jarvis Pavón también un actor. Yo estaba el día que cayó Beiramar, yo era diputado, me acuerdo. No sé si era una cuestión política o una cuestión de la Cámara de Diputados, pero yo estaba en Capitán Bado. El día que cayó Fernandinho Beiramar. Beiramar. Sí. Y me acuerdo que le pregunté ahí a la gente y me dice, va a haber un problema, pues va a haber guerra de mafia hasta que se consolide un nuevo liderazgo. Y bueno, ¿y quién se acuerda hoy de Beiramar? En su momento era el más temido ahí en la zona. ¿O quién se acuerda hoy de Fat Yamil? Fat O sea, Yamil. ahí, Pero ¿verdad? esa es una cuestión, justamente una de las características de la delincuencia, de la mafia. Siempre hay uno que es el más buscado. Claro. Cae ese y ya le sigue otro. Pero Claro, claro, es que se va reemplazando los liderazgos. Nosotros estamos hablando de los actores de reparto. Claro. Pero el dinero después se la dan los bancos. Después hay gente que sale, le va a ver en sociales y qué sé yo. Y O sea, son la los estructura va a eslabones, continuar. los eslabones realmente más importantes. Y el sicario que hoy mató, a lo mejor va a aparecer muerto en otro confuso episodio y la gente va a decir una cosa entre ellos. Y esto también, jefe temporales Temporales. también si se le extradita y bueno, iba a aparecer otro. Es que Porque yo la quiero- estructura va a seguir Rafa, funcionando. Perdóname, voy a usar un poco esto que ustedes están hablando ahora, porque quiero graficar una cosa para la gente nomás, Carlos también. Yo les recomiendo que vean la saga del Padrino. Claro. ¿Por qué tienen que ver la saga del Padrino, estimado amigo? Porque el liderazgo de la mafia es colegiado. Entonces los tipos le dicen, che, ahora lo vamos a liquidar, Rafa. Ellos lo ven como negocio. ¿Entendés? Y pero es un colegio. O sea, Rafa, vos estás liquidado, papá. Chau. Y ya viene Carlos, se sienta Que está en un lugar, esperando luego que está tu lugar. esperándolo el turno. Sí. Entonces, como dice Rafa acá, estos son actores de reparto, todos son intercambiables. Lo que tenemos que ver es dónde está la estructura del dinero. Pero un dato más también, siguiendo con tu ejemplo que para mí es muy válido. ¿Cuál es el objetivo que se fijan ellos? Dicen, no, nosotros en tantos años vamos a ser totalmente legítimos. ¿Y qué empiezan a hacer? Que, bueno, compran una inmobiliaria, hacen negocio con los bancos. O sea, claro, la Lavan su expectativa dinero. de un narco y de alguien del crimen organizado que va a terminar preso o va a terminar muerto normalmente. Hay otros que son más inteligentes y hacen una proyección, ¿verdad? Ahora, por eso, yo repito, este no es un problema de lo que vemos en la calle es el síntoma del problema. No nos quedemos en el sicario, en el narco, en el que va a ser extraditado y qué sé yo. Acá es un problema político, un problema de Estado. Hay la intención de un grupo político de someter al Estado paraguayo a los intereses de organizaciones criminales y eso es lo que se debe debatir en ese momento y como sociedad tenemos que enfrentar
Y si no somos exitosos, bueno, vamos a sufrir más luto y más dolor como ocurre en México, como ocurrió en muchos países. Una locura. Señores, muchísimas gracias, Antonio. Tu testimonio realmente increíble. O sea, vos tenés que escribir un libro, dejate de bromar. Rafa, muchas gracias, por expertise. Yo comparto tu pesimismo, lo siento mucho. Oye, yo soy optimista, estoy trabajando, o sea, comparto claro, hago una proyección a lo que vamos si no tomamos las medidas, si no nos comprometemos como sociedad, pero a eso vamos, categóricamente. A lo mejor el doctor va a coincidir conmigo, pero Paraguay está entre los más seguros de Sudamérica. Y justamente esto está jugando en contra, porque la medición se hace con relación a asesinatos. Claro. Porque los robos, los motochorros, eso no se tiene en cuenta. Y esto, el sicariato es lo que levanta la estadística. Y Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero levanta la estadística. Pedro y Juan eso es lo que Caballero, nos Canindeyú, Alto Paraná, Alto Paraná. Canindeyú, San Pedro. Sí. Son las zonas rojas, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por estar Gracias con a nosotros. vos, muy amable. Bueno, y una vez más, muchas gracias a la audiencia que nos acompañó. Volvemos el próximo domingo. Sí, señor. Chao. Chao. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados te acompañan tu camino, hoy y siempre.